Buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Para mí es un verdadero placer, pero también es un privilegio y un honor estar aquí para tratar el tema de la lección de hoy. Hemos venido desde hace varias semanas estudiando el tema general, valores del reino para los discípulos. La lección de hoy lleva como título Jesús y su poder sanador y está contenido en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 17. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en esta hora invocamos tu poderosísimo y amorosísimo nombre para entregarnos en tus santas manos y entregar esta actividad, Padre, de manera implorándote que ahora cuando vamos a grabar, que no sea yo, Padre. Te imploro que seas tú quien se manifieste poderosamente en medio nuestro y seas tú quien nos hable para enseñarnos, para exhortarnos, para edificarnos. Glorifícate, Padre, en el corazón y en la vida de cada uno de los que vamos a oír esta lección. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Jesús desciende del monte, y con él también una gran cantidad de gente que le siguió. Él termina su discurso. Recuérdense que veníamos estudiando desde varias semanas atrás el Sermón del Monte. Todos los mensajes, todas las lecciones, todos los temas estaban basados en esa porción del Evangelio según San Mateo. En la última lección vimos cómo el Señor llama a prestar atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave para que un cristiano se mantenga firme en los caminos del Señor. Pero va más allá en su exhortación y es que sean hacedores de la palabra. Porque no hacemos nada con oír y olvidar, sino oír y hacer. Dice el Señor Jesucristo que que una persona prudente y sabia es la que pone en práctica los mandatos de la palabra de Dios. Y como ejemplo pone los dos cimientos, que fue el tema tratado la semana pasada, y habla de la persona que atenta a cumplir la palabra, es una persona prudente y sabia, sensata, que edificó su casa sobre la roca. Ese es el ejemplo que da el Señor. Ahora, a partir de este tema de hoy, vamos a ver cómo Jesús actúa ya directamente y sana y demuestra su poder sanador y transformador de las personas. En este capítulo 8 y 9 del Evangelio de Mateo están organizados de manera temática 12 milagros que realizó el Señor sobre curaciones y milagros sobre las personas. En la antigüedad, cuando en la época del Señor Jesucristo, los rabinos clasificaban los milagros en dos categorías. Uno, los que podían ser realizados por cualquier persona dirigido por el Espíritu de Dios. Y la otra categoría, solamente agrupaba los milagros que podía solamente realizar el Mesías. Ahora, recuerden que uno de los principales motivos por los cuales Mateo escribe este evangelio es para demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Y para iniciar su
su tema, pone como primer relato, en su relato como el primer caso de la sanación de un leproso, que de acuerdo a la creencia de aquella época y lo que sostenían los rabinos era que solamente el Mesías podía curar este tipo de enfermedad, porque en aquella época era incurable. La persona que padecía de lepra era sacada de la ciudad, sacada de la sociedad, y se aislaba en comunas especialmente para este tipo de enfermos. Pero recuerden que en aquella época cualquier problema de la piel, mancha, roncha, etcétera, tenía que ser examinado por el sacerdote, y el sacerdote decidía si aquella persona tenía una dolencia curable con tratamiento o simplemente era un comienzo de lepra. Si era diagnosticado con lepra, inmediatamente esta persona era aislada fuera de la ciudad, en las comunas que existían para esa época, especialmente para este tipo de enfermos. Por eso Mateo toma como primer relato la curación del leproso, para demostrar, como ha tratado de hacerlo a través de todo lo que ha escrito hasta este momento, que Jesucristo es el Mesías esperado. Ahora bien, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, la cual se reproduce muy despacio. Está establecido que al ser contagiada la persona, se tarda aproximadamente 5 años para que comiencen a sentirse los primeros síntomas, las primeras marcas de esta enfermedad. La lepra se caracteriza no solo por afectar la piel, sino también afecta los órganos internos, muy especialmente las terminaciones nerviosas. Como resultado, las manos, los brazos y los pies se vuelven insensibles al dolor. Una persona con lepra puede lastimarse y puede serle causada una herida en el pie o en un brazo, en una mano, y sangrar, y él ni cuenta se da porque es insensible al dolor. Ahora bien, vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo 8, 1 en adelante. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo me voy a remitir también al mismo tema tratado por el evangelista Lucas 5:12, porque me gusta esta expresión de Lucas porque es más expresiva y hay cuestiones que nos aclaran más el problema. Dice Lucas 5:12: aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ven la diferencia de los relatos. Hay aquí en Lucas 3 cuestiones que vamos a mencionar. Vean, dice aquí, estando Jesús en una de las ciudades, no dice cuál ciudad, pero tampoco cuando habla del leproso no menciona su nombre. Vemos que en las Escrituras este tipo de personas, este tipo de acontecimientos, generalmente se nombra el hecho, el acontecimiento, porque las personas en este caso son representativas de los demás. Claro que hemos visto casos en que se nombra a la persona, como el caso
del ciego Bartimeo, pero no se da el nombre de la hija de Jairo, el del hijo de la viuda de Naín, de la mujer samaritana, el ciego de nacimiento y el paralítico de Betesda. Bien, ahora vamos al versículo que estamos viendo y que yo quiero tomar como base. Dice aquí Lucas: he aquí había un hombre lleno de lepra. Es decir, no era una enfermedad que estaba comenzando, estaba lleno de lepra. Las marcas, las cicatrices, las llagas podían vérsele en todas partes del cuerpo. Y por supuesto, una persona así, todo el mundo se apartaba de esta persona. Por eso las personas que eran diagnosticadas por lepra estaban obligados a andar despeinados y tapándose la cara, como ahora nosotros nos tapamos nosotros la boca con estos tapabocas para evitar los contagios del COVID-5. Pero aquellos no tenían esos tapabocas, pero tenían que taparse la cara, la boca, y por donde fueran y veían personas tenían que gritar con voz muy fuerte: inmundo, inmundo, de manera que la gente se apartara. Entonces, como decíamos, este hombre no era una enfermedad que estaba incipiente, ya tenía las llagas y la cara. Hemos visto leprosos de aquella época cómo el bacilo le comía los labios, la nariz, los cachetes, desfigurados totalmente, llagas vivas. Por eso era tan repugnante y la gente se apartaba inmediatamente de esa persona. Pero Jesús, él dice que este era un hombre que estaba enfermo, pero en su corazón tenía una gran esperanza. Él había oído de Jesús y de sus milagros. Y dice que vio a Jesús y postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Postrarse sobre su rostro significaba caer de rodillas y poner el rostro en tierra. Y en esta posición fue cuando se le oyó el ruego. Era un ruego lastimero, doloroso, lleno de angustia: Señor, si quieres puedes limpiarme. En aquella época, tocar a un leproso convertía a la persona que tocaba al leproso en una persona inmunda, y para reincorporarse a la sociedad o ir a la actividad del templo tenía que purificarse. Pero aquí vemos que cuando el hombre le ruega, con ese ruego lastimero, lleno de dolor y de angustia, el Señor toca el corazón del Señor, y el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, dice que lo tocó. Lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Con su palabra le curó la enfermedad, pero cuando lo tocó, creemos que le restauró su dignidad, que estaba destruida con su cuerpo también. Quiero, sé limpio, le dijo el Señor. Ahora, cuando dice que pone su rostro en tierra, eso significa, aparte de una humillación, también creemos que es un símbolo de profunda adoración al Señor. El Señor lo toca, dice. Todo el mundo se apartaba de una persona enferma de esa manera, pero dice que el Señor lo tocó. Movido por su amor y por su misericordia, toca al hombre. Y al hablar: sé sano, sé limpio, lo cura de la enfermedad, pero cuando lo toca le restaura, como dijimos, su dignidad. El Señor Jesús dijo: quiero, sé limpio. El milagro se produjo de inmediato, dice el relato. Y fue un milagro, una sanidad total,
y profunda. Inmediatamente creemos que las manchas, que las llagas, que las partes carcomidas de su rostro y del cuerpo fueron restauradas totalmente y aquella persona quedó sana y como era anteriormente sufrir la enfermedad. Fue como dijimos, una sanidad total y radical. Dice el relato en Lucas 13, al instante la lepra desaparece de él. Vean ustedes que no fue un proceso de curación como los que estamos nosotros acostumbrados a ver, que curar una enfermedad lleva a veces horas, días, semanas, a veces meses, a veces años. No, aquí la sanidad fue instantánea, total y radical. Y cuando el Señor lo cura, le dice, ve, pero no le digas a nadie lo que he hecho por ti, sino preséntate al sacerdote para que él te examine y lleva la ofrenda que establece la ley. Quiero aclarar también que en aquel tiempo cualquier mancha, cualquier roncha, cualquier llaga en el cuerpo era suficiente para que llevaran a esta persona al sacerdote y el sacerdote lo examinaba y podía inmediatamente determinar que si era, después de examinarlo, si era una enfermedad curable o si era lepra. Si era una enfermedad curable, bueno, le ponían los tratamientos en su casa, los médicos, y si era diagnosticado con lepra, que a veces ocurría que dolencias de la piel eran diagnosticados como lepra, pero que no eran lepra, sino otro tipo de dolencia. Por eso decía la ley que la persona una vez curada, la lepra no se curaba, no tenía cura en aquel tiempo. Ahora sí tiene cura, pero en aquella época no. Entonces las personas que se curaban eran aquellas que habían tenido dolencias en la piel que no eran lepra, sino manchas, ronchas de otro tipo. Cuando esta persona era curada, entonces iba al sacerdote y el sacerdote estaba obligado a cumplir todo un ritual que está establecido en el libro de Levítico, capítulo 14. Ahí está, él tenía que presentarse con una ofrenda de dos tórtolos, 2 palominos, y había todo un ritual ahí que tenía el sacerdote que cumplir. Y una vez cumplido este ritual, entonces él podía autorizarlo a reincorporarse a la sociedad y era autorizado a entrar nuevamente al templo. Podemos decir muchas cosas, pero el tiempo es muy corto. El segundo milagro que hace el Señor está contenido en este mismo capítulo 8, del versículo 5 al 13, y es que Jesús sana el siervo de un centurión. Dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión seguramente nunca había visto a Jesús, pero había oído de sus milagros. Y él sabía que Jesús tenía entonces autoridad, pero también tenía poder para sanar, para curar. Y entonces hace como una analogía con él. Dice, él es un hombre con autoridad.
un centurión era el comandante de un escuadrón de más o menos 100 hombres que él comandaba directamente, tenía bajo su mando. Y él dice, si yo puedo dar órdenes y espero ser obedecido y debo ser obedecido, y a mí me dan órdenes y yo tengo que obedecer, entonces aquí él compara su situación con la del Señor y reconoce que Jesús tiene mucho más poder y mucho más autoridad que él. Y por eso le dice, no soy digno que entre a mi casa, solamente di la palabra, y mi siervo será sano. Tremenda manifestación de fe, hermano. La de este hombre que no era judío, no había tenido el privilegio de formar parte del pueblo de Dios. Sin embargo, en esta situación demuestra que tiene más fe que muchos judíos. Y dice el Señor, dice, ve y como creíste, te sea hecho. Y dice el relato que su siervo sanó en aquel momento. El Señor dice en su palabra, para completar la lección, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hermano, Jesús no tenía interés sino en sanar a la gente por su amor y por su misericordia. Cuando aquel hombre expresa esa profunda fe, vean ustedes, él sabe que el Señor tiene autoridad, pero sabe también que tiene poder. Y si tiene ese poder sobrenatural, es lo mismo que vaya y toque al enfermo que diga la palabra. Eso era la fe que tenía el centurión, como en efecto ocurrió. Reconoce que Jesús es una autoridad superior a todos los oficiales romanos y que tiene un poder sobrenatural. Esta demostración de fe y lo que hizo el Señor por su siervo demuestra que con la fe es lo más importante. Sin la fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. No hay posibilidad de agradar a Dios sin tener fe. Este hombre hizo una demostración profunda de fe. La fe, dice Hebreos 11:1, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto fue lo que demostró y estableció el centurión cuando le dijo el Señor, di la palabra y es suficiente para que mi siervo sea sanado. Y así quedó de una vez sanado. Tremenda lección para nosotros, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y muchas veces nosotros, eso es nuestro error, es nuestra falta. Creemos en el Señor, tenemos la convicción de que somos salvos, pero en nuestro diario vivir carecemos de esa fe profunda, de que el Señor quiere lo mejor para nosotros, que el Señor está atento a nosotros, que el Señor quiere hacernos bien a nosotros, y que, como dijo el Señor, si pides en mi nombre, lo que pidas te será hecho. Eso lo dudamos y por eso no obtenemos muchas veces lo que pedimos. Entonces, hermano, hay que orar, hay que santificarse, hay que profundizar en la palabra para que nuestra fe crezca y sea tan grande, de tal manera como quiere el Señor, que pidamos con fe y todo lo que pidamos en su nombre será hecho.
Hermano, que Dios les bendiga. Hermana, que Dios les bendiga.